Dios es bueno, amén. Bien pueda, colóquese cómodo. Abra su Biblia conmigo en el libro de Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a estudiar el versículo 6. Usted va a leer conmigo, ya casi, ya casi sale, ¿sí o no? Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Vamos a leer la palabra para la gloria de nuestro buen Dios. Dice el versículo, y me dijo, diga conmigo, Jesús habla. Oh, pero bien, diga conmigo, Jesús habla. Eso dice el texto, dice, me dijo, hecho está. Diga conmigo, lo que yo necesito ya está fabricado. Diga conmigo, lo que yo necesito ya está hecho. Cuando mis hermanos, nosotros tenemos la capacidad de poder tener un encuentro con Dios a través de las Escrituras, entonces nos damos cuenta de la magnitud del propósito de Dios, que ya todo está completamente terminado, como dice la Biblia, que ya todo está debidamente desde antes de la fundación del mundo, desde antes de Dios hacer al hombre, ya todo está concluido, como dice la Escritura. Y por eso, al alinearme con Dios, con su voluntad, debo comprender los principios que son fundamentales en la palabra para yo poder, hermano, aparte de relacionarme con Dios, disfrutar de la bendición de Dios en mi vida como tal. En el primer servicio hablé de la transición. El miércoles hablé de las cosas que nosotros tenemos en Cristo, que Él pagó ya. De hecho, no he terminado el tema todavía. Por nuestras deudas, que la cuenta está saldada. Y el detalle es que a veces no nos damos cuenta que ya eso está completo, lo que nosotros necesitamos y anhelamos. Pero aquí, ahora, el Señor dice en el libro de Apocalipsis, por medio del apóstol Juan, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Cuando hablamos que está hecho, mis hermanos, dice la Biblia, remontándonos a Génesis capítulo 1, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Luego vuelve y dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Porque lo que Dios hace, mis hermanos, tiene sentido. Y aparte de tener sentido, lo que Dios hace es bueno en gran manera. Pero el hombre está llamado a alinearse a lo que Dios ha hecho y a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y en Apocalipsis, mis hermanos, concluye lo que es la revelación de la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, del plan de Dios para con el ser humano como tal. Y por medio del apóstol, hay tres aspectos importantes que están descritos en este pasaje. Una parte de los versículos anteriores, la Biblia dice que las primeras cosas pasaron. Todo lo que usted y yo estamos viendo, todo lo que usted y yo estamos enfrentando, lo que atravesaron nuestros ancestros, nuestros antepasados, esas cosas pasaron. Y luego el apóstol, en la misma visión, él ve que aparece un cielo nuevo y una tierra nueva, porque ya lo que
había existido no existía más, dice la Biblia. Y Juan vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dice la Escritura. Y fue establecida en el mismo lugar donde está la Jerusalén que todavía hoy existe. Y dice que estaba dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oyó una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de nuestro Dios, y Él morará con los hombres. Y en el verso 6 viene la segunda parte del texto, cuando el Señor le dice al apóstol: ya todo está hecho. Ya todo lo que nosotros necesitamos, lo que ustedes necesitan, está completamente listo. Pero uno se pregunta: ¿por qué no disfrutamos? Y todo está hecho, ¿por qué no lo tenemos? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Hecho está. A mí la palabra me enseña, igual que a usted, que Dios creó todas las cosas desde el principio. Y lo que Dios hizo después fue al hombre, para que ya disfrutara de todo lo que él había hecho. Cuando Dios lo pone en el lugar del huerto del Edén, el hombre lo único que tenía era que desarrollar la parte administrativa en ese lugar y disfrutar de lo que Dios ya había hecho. Porque la Biblia dice que todo era bueno en gran manera. Y aquí está diciendo de nuevo: hecho está. Para que el hombre disfrute de lo que ya está hecho. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 14. La Escritura dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, que vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y la Biblia dice: bendito serás en el campo, en la ciudad, bendita será tu canasta, tu arteza, bendito será el fruto de tu vientre, la cría de tus vacas, bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad. Son 14 versículos, pero hay una clave para disfrutar lo que está hecho en ese texto. Y la clave es la obediencia. Diga conmigo: obediencia. Lo que la gente hoy corre, lo que la gente busca, hermano, ya está hecho. ¿Y cómo lo puedo disfrutar? De lo que ya está listo, de lo que Dios preparó de antemano para mí. Yo tengo que aprender a caminar en obediencia. El ser humano tiene que aprender a caminar en obediencia. Las bendiciones de Dios, las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia como tal del ser humano. La promesa de la salvación está condicionada a la obediencia del ser humano. Si éste no obedece a su Salvador, él no podrá ser salvo. Y cualquier promesa, todas las cosas de las que a las que el hombre busca hoy, mejor, todo ya está completamente listo. De eso habla Génesis y de eso habla Apocalipsis. Pero ¿qué tengo que hacer? Aprender a alinearme a la voluntad de Dios con mi obediencia. ¿Por qué se perdió la bendición del huerto del Edén? ¿Por qué el hombre perdió la bendición? Porque no supo obedecer a su Creador. De todo esto podrás comer, de todo esto podrás disfrutar. Pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no vas a comer del árbol que está allí. Cuando el hombre o el ser humano, la gente, hace lo que bien le parece, entonces lo que ya está hecho, mis hermanos amados, que él debe disfrutar, lo deja de disfrutar porque le parece que otras cosas son o mejores o las puede disfrutar realmente más. Pero lo que usted y yo necesitamos es caminar en obediencia a un principio. La Biblia dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. ¿Por qué el ser humano no disfruta? Porque éste no está obedeciéndole a su Creador o a su Señor como tal. ¿Por qué el creyente no disfruta?
porque el creyente no tiene la capacidad de obedecerle 100% a su Dios. El Señor se lo dijo a la nación de Israel: ustedes van a ser cabeza y no cola, estarán arriba y no debajo. Pero si ustedes guardan todos los mandamientos, todos los decretos y todos los estatutos que yo les prescribo hoy. ¿Qué tenían que hacer? Amar al Señor su Dios con todo el corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Y el amor a Dios los llevaría a la obediencia. Donde no hay amor a Dios, no hay obediencia, hermanos amados. Y amada iglesia, si algo está afectando a la humanidad en este tiempo y en esta época, quizás más que en otras épocas, es que cada día está más ausente la palabra obediencia. Y uno dice, pero la Biblia dice que hecho está, claro que está hecho. Porque Dios no colocó al hombre para que haga algo. Él lo colocó para que disfrutara de lo que ya estaba hecho. Ahora, ¿tuvo que salir a hacer? Sí. Pero ¿por qué tuvo que salir de su lugar original donde fue puesto para hacer? Que se olvidó de algo. ¿Sabe de qué se olvidó? De obedecer a su Señor. Le pregunto, ¿qué está ocurriendo con la gente hoy? ¿Qué está ocurriendo con la gente ahora? Se han olvidado de obedecer a su Creador. ¿Acaso cuando la Biblia habla del Padre Nuestro, no está hablando primero de una relación con Dios? No está hablando de buscar primeramente al Señor. Lo segundo que debemos hacer para disfrutar lo que ya está hecho es buscar primeramente el reino de Dios. San Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. La Biblia dice que debemos buscar todas las cosas. Pero primero dice, va a buscar en el 33, primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que dice el texto. Dice que no nos afanemos mejor por qué comer, por qué beber, por qué vestir. Porque todas esas cosas las buscan o se afana la gente que no conoce al Señor. Pero el que conoce al Señor sabe que su bendición está en Cristo y lo que Él necesita está seguro en Dios, porque la Biblia dice que lo que usted y yo necesitamos ya está hecho de antemano, fue hecho por el Señor. Esa bendición que usted y yo estamos buscando hoy, esa bendición ya está preparada, es suya, es mía, nos pertenece, no es de otros. Es de cada persona individualmente. Algunos dicen, voy a arrebatarle al diablo lo que me quitó. Pues yo no veo que nosotros tengamos que arrebatarle al diablo algo. Porque la bendición de nosotros, ¿de dónde viene? ¿Del Señor, sí o no? Si algo hace Satanás, es estorbar para que la persona no disfrute lo que ya Dios preparó para él. Y le arrebato al enemigo esto, se lo arrebato, se lo arrebato, se lo arrebato. Pero si algo tengo que hacer yo según Mateo 25, Mateo 6, 25, mejor, es buscar primeramente el reino de Dios. Y dice la Biblia, y lo demás vendrá por añadidura. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo que ya está preparado para mí, yo lo voy a encontrar buscando primeramente el reino de Dios. Y lo demás, hermanos, será cuestión del tiempo. Será cuestión de momento, porque la Biblia dice que ya todo está hecho. Al hombre no buscar el reino de Dios
entonces significa que de Dios no va a venir nada. ¿Acaso no habla la Biblia que si los cielos se cierran y no tiene lluvia, no tiene bendición? ¿Qué es lo que dice la Biblia que el ser humano tiene que hacer? Orar. Lo que dice la Biblia. Ore, dice segundo libro de Reyes, creo que, y en segunda de Crónicas. Cuando dice el rey Salomón, está orando: Señor, si se cerraran los cielos por tu pueblo haber fallado, por tu pueblo haber pecado, pero si ellos vinieran a este lugar, a esta morada, y oraren, y entonces, Señor, tú oirás desde los cielos, perdonarás pecado y sanarás la tierra. Tú oirás la oración de tu pueblo, de los justos, de los que clamaren a ti. Eso significa que la persona está ¿qué? Buscando el reino de Dios y su justicia. Y cuando la persona busca el reino de Dios, dice la Escritura, entonces vendrán todas estas bendiciones y ¿qué? Y te alcanzarán. No dice que hay que arrebatárselas al diablo. Voy a buscarme ese texto a ver si lo encuentro. Las bendiciones, dice, vendrán y te alcanzarán, dice la Escritura. ¿Sabes por qué ellas van a venir? Porque tú y yo nos encargamos de hacer lo que debemos hacer. Las bendiciones vienen como consecuencia de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces dice la Biblia, todo lo demás vendrá por añadidura. Lo demás le es añadido. Lo demás le he dado al ser humano. ¿Qué le han arrebatado a Dios de la mano? ¿Qué se le ha perdido al Señor? Nada, a excepción del ser humano. ¿Cuándo cambia la condición del ser humano, iglesia amada? Cuando éste cambie su forma de relacionarse con su Creador. Antes no. No se cambia la forma de relacionarse con el Creador, no va a cambiar la condición. La gente quiere que la tierra cambie, que las cosas cambien, que los gobiernos cambien. Pero nada va a cambiar, iglesia amada, si primero no nos acostumbramos a relacionarnos de la manera correcta con nuestro Creador. Eso significa que hay que alinearnos a la voluntad de Dios. Y ahí entonces yo comprendo que lo que ya está hecho y que es para mí, me pertenece a mí y que tiene mi nombre. Porque es mío, porque me pertenece. Entonces cuando regresamos a la palabra, en Juan capítulo 19 creo que es, cuando Jesús está a punto de entregar su espíritu, Jesús dice: consumado es. Es la misma palabra que está diciendo el Señor acá en Apocalipsis. Juan 19, 28 creo que es. Lo dice la Biblia: consumado es. Está diciendo que todo está hecho. Y ahí es donde yo comprendo, mis hermanos amados. Número uno, que Jesús, entonces, dice el pasaje, pagó el precio total por todo. Jesús no pagó un precio, iglesia amada, a medias, no. Jesús pagó el precio total por todo. Jesús pagó por todos los pecados de la humanidad, de los que murieron antes, los que están muriendo ahora y los que van a morir después. Jesús pagó el precio total por todos los hombres. Hecho está, el pago está total. Pero la gente no lo sabe.
porque no sabe relacionarse con aquel que ya pagó por ellos. Lo próximo que dijimos o dije el miércoles es que Jesús llevó las enfermedades del ser humano. Hecho está. El milagro de sanidad está hecho. La Biblia dice en Isaías capítulo 53 que Él llevó las enfermedades del hombre. Dice que por su llaga fuimos curados. Primera de Pedro 1:25. Por cuya herida fuiste sanado. Hecho está. ¿Qué necesita el ser humano? Caminar en las promesas, relacionarse con su Creador, obedecerle a su Creador, buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué más dice la Biblia? Que Él nos libró de la ruina. Hecho está. Jesús nos libró de la ruina. ¿Usted sabe qué es la ruina? ¿Ya ha oído hablar de la ruina? Mis hermanos, la ruina es todo aquello que afecta al ser humano de una manera negativa, llevándolo a vivir en contra de la voluntad y del propósito. Hay otra palabra para ello, pero lo voy a dejar ahí en esa. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. ¿Y quién fue colgado en un madero? Cristo. Él se hizo maldición para que nosotros seamos bendición para la gloria de Dios. Hecho está. Cristo nos libró de la maldición. Hay cantidad de personas que no lo saben. Hay millones de habitantes en el mundo que no lo saben. ¿Y sabe por qué no lo saben? Porque sencillamente no conocen al libertador. No conocen a aquel que los libró de la ruina. Y Jesús dice por medio del apóstol Juan, hecho está. Yo soy el alfa y el omega. Lo mismo que dice en el evangelio de Juan, está consumado todo. Salmo 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, dice la escritura. Proverbios 3:24, no te acuestes, dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. ¿Qué debo hacer yo para esto? Debo tener seguridad en Dios. Debo aprender a tener seguridad en Dios. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo soy el resultado de lo que la palabra de Dios dice que nosotros somos, no el resultado de mis pensamientos. No, porque a veces el pensamiento no se alinea a lo que dice la palabra. Y la Biblia dice que tal cual es el pensamiento del ser humano, así es él. Pero cuando dice la escritura, hecho está, también dice que él libró al hombre de la ruina. Envió su palabra, Salmo 107:20, y los libró de la ruina. Cuando alguien tiene la oportunidad, iglesia amada, de relacionarse con Dios a través de su palabra, debe comprender que es la lámpara, que es la espada que corta, que penetra, que profundiza. Y que el hombre solamente es limpiado por la palabra de Dios. Entonces, cuando yo tengo la oportunidad de relacionarme con Él por medio de su palabra, yo estoy siendo transformado, estoy siendo limpiado, estoy siendo cambiado. Mi vida está siendo regenerada porque la palabra de Dios es viva, eficaz, porque la palabra de Dios es cortante, porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar,
tiene el poder de cambiar y tiene también el poder para hacer nuevas todas las cosas, dice la Escritura. La voluntad entonces del Señor no es que el hombre siga viviendo en ruina. No. La voluntad de Dios, hermanos, es que el ser humano sea prosperado en todas las cosas. Y ya le hablé de dos aspectos importantes. Número uno, la obediencia. Y número dos, el buscarle al Señor como tal. Si este no decide hacerlo, seguirá por su camino, profundizando en su situación y viviendo una vida de lamento. Entonces, una buena relación con Dios enriquece al hombre en todo sentido, porque la misma Escritura dice que el hombre será medido con la misma vara que él mide a su Creador. Una pregunta aquí entre nosotros: ¿usted con qué vara mide? ¿Con qué vara le gustaría a usted medir? Ahora, una vara es una regla. Ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión del Antiguo Testamento. El que mataba era matado bien. Pero la Biblia dice: da y se os dará. Diga conmigo, vara. Diga conmigo, vara. Es una vara. Al que da, le van a dar. Claro que no garrote. Al que da algo a alguien. Porque dice la Escritura que con la misma vara que medimos seremos ¿qué? Entonces, cuando alguien es generoso con alguien, o una persona es generosa mejor con otra, ¿cómo van a hacer con esa persona? Generoso. Entonces el ser humano termina hundiéndose en su ruina. Es porque él desconoce lo que Dios ya hizo por él. Es porque él lo rechaza. Y algo que leí en la Biblia, usted y yo nos podemos quedar sorprendidos, pero lo leí en la Escritura, es la maldición de las tres ruinas. Hecho está o para un lado o para el otro. Acontecerá que si oyeres la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Y si no, dice la Biblia que será al contrario. Dios dice: yo he puesto delante de ustedes la vida y el bien. También dice la muerte. Dice: escoja para que viva la vida y el bien usted y su familia. ¿A usted qué le gustaría escoger, cierto, que la vida y el bien? Nadie dice a mí nada. ¿A usted le gustaría escoger la vida y el bien, sí o no? Ezequiel 21:27. Ezequiel 21:27. Dice: arruina, 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 lo reduciré. Es el texto que habla de las tres ruinas. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo, oiga bien, se lo entregaré. La mayor ruina para el hombre es vivir apartado de su Creador. Que cuando éste vive apartado de su Creador y no obedece a la palabra, es como aquel que construye sobre la arena. Vienen los vientos, viene la lluvia y dan con fuerza contra aquella casa y la tumban, de la Escritura, y al caer es grande su ruina. Y el profeta Ezequiel fue usado por el Señor para dar una advertencia a la nación de Israel, al reino sur en aquel entonces. Y habían escuchado todo lo que había ocurrido, iglesia amada, a los del reino norte. Pero ellos también, como dicen los textos anteriores,
Hicieron como su hermana, como Samaria. Y el Señor les dijo, ¿sabe qué? Arruina, arruina, arruina. Lo redució. Pero no porque era el plan de Dios, no porque fue el camino que ellos tomaron. Está la palabra ruina 3 veces en el dolor y la tristeza. El ser humano que día a día insiste en vivir apartado realmente de Dios, el creador de todo. La desobediencia entonces del ser humano como es la que le trae consecuencias. Y la Biblia dice que Jesús colocó delante de nosotros la vida y el bien. ¿Qué más está hecho? Cristo anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. La Biblia dice que anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué es, hermanos amados, un decreto? Un decreto es una sentencia o ley judicial que pesa sobre alguien. Puede pesar sobre una persona, puede pesar sobre un territorio, puede pesar sobre una sociedad, sobre una nación, sobre las naciones de la tierra. Y sobre toda la humanidad había un decreto. Pero la Biblia dice que Cristo anuló el acta de decretos que había contra nosotros. La enclavó en la cruz del Calvario. Y luego exhibió a los enemigos o al enemigo públicamente, triunfando sobre ellos. Hermanos, qué bueno saber que los decretos que habían contrarios, las actas que habían contrarias, Cristo tomó su sangre preciosa y las anuló. Y luego dice que exhibió a aquellos adversarios que tenían sus decretos puestos sobre la humanidad, los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos. Así que no hay ningún decreto que tenga valor sobre tu vida, sobre mi vida, sobre aquellos que le han dicho a Jesús: yo quiero que tú gobiernes en mi vida, que tomes el control de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el Señor de cada vida. Porque Cristo es el Señor de cada corazón. Porque Cristo es el que tiene el control de ellos. Porque Cristo es el que los guarda. Y no puede haber ningún decreto del enemigo, ningún decreto de nadie que tenga validez. Porque sobre un decreto hay otro decreto mayor. Y el decreto mayor es el de la sangre preciosa de Cristo, puesta en el corazón del hombre, hermano, para librarlo de todo aquello que había contrario, de todo aquello que le estaba afectando. Cristo tomó su sangre y anuló, revocó los decretos, las actas que había contra nosotros. Y por eso usted y yo podemos avanzar en la vida y podemos ser diferentes, porque ninguna arma forjada contra nosotros, dice la Escritura, puede prevalecer. Ya no hay decreto. Por eso es que es, mis hermanos, sorprendente cuando alguien dice, un creyente dice: es que me hicieron brujería. ¿Cómo te hicieron brujería? ¿Cómo que te hicieron hechicería? No, es que la brujita esa de allí de la cuadra me está tirando el quereme, me está tirando el humo y no puedo avanzar. ¿Cómo así? La Biblia dice que contra los hijos de Dios no hay brujería, no hay agorerismo, no hay nada de esas cosas.
Eso es lo que dice la Escritura. Amados, contra usted no hay decreto del infierno que tenga valor, porque sobre el decreto que el infierno quiere levantar hay otro decreto mayor que ya fue puesto en la cruz del Calvario. Cristo allí, hermanos, anuló toda ata de decretos. Toda cosa que se quiera levantar contra su vida, allí en la cruz del Calvario dice, anulado. ¿Qué hacer la persona? Obedecer a su Dios. Creo que esta es la palabra más difícil que nosotros logramos, la obediencia. Porque ciertamente si hay decretos que ya están anulados, pero a veces hay derechos legales que el enemigo ya no puede levantar un decreto sobre un creyente. Pero ¿saben qué trabaja? En poder tener derechos legales sobre la persona. ¿Cuáles derechos legales lo lleva a mentir? Lo lleva a desobedecer al Señor. Y por eso es que le roba, le quita la bendición, lo aparta. No se la quita, pero le impide que él pueda tomar la bendición. Porque cuando hay un decreto, una persona queda expuesta a juicio. Por eso es que el pecado, dice la Biblia, Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y la única forma de anular cualquier decreto a través del pecado es la obra de Cristo, consumada totalmente en la cruz. La Escritura dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Eso dice la Escritura. Él es el único que anuló todo tipo de atas, de decretos que había contra nosotros, enclavándolas en la cruz de Calvario. Por eso, cada creyente debería saber que no hay ningún decreto, hermano, contra aquel que ama a Dios, que obedece al Señor, que no haya sido anulado. Los decretos fueron anulados. Pero si la persona desconoce su derecho, Satanás saca provecho. Por eso, puede seguir atado, desconociendo su libertad que tiene en Cristo. Daniel capítulo 4, versículo 23. Para que se dé cuenta lo que es un decreto. Daniel capítulo 4, versículo 23. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro, de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con la bestia del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con la bestia del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Mire usted lo que es un decreto. Un decreto se cumple o a favor o en contra.
es una sentencia judicial. Y el único que la puede revocar o lo puede anular es el Señor. Cuando son decretos espirituales, cuando son decretos, ya lo dije, sobre un territorio, una persona, una nación, el único que puede anular cualquier decreto sobre el hombre es el Señor. Por eso aquí es importante, muchas veces en la forma en que nosotros hablamos, la forma en que nosotros nos expresamos, terminamos levantando decretos y esos decretos son sentencias y no hay ninguna palabra, mis hermanos, en el mundo espiritual que no se ejecute y que no sea una sentencia. No hay ninguna palabra inocente en el mundo espiritual. El Señor habla a un rey, al rey Nabucodonosor, anticipándose a su situación. Y el rey tuvo un sueño tremendo. Y después del sueño, cuando él ve que era un árbol muy grande y frondoso, ramas prácticamente llegaban hasta arriba al cielo y eran tan verdes, tan frondosas y toda clase de aves llegaba a anidar en ese árbol. Pero él no tuvo que interpretar el sueño, no el profeta Daniel. Daniel le dice al rey Nabucodonosor, ese hombre ese árbol te ha dado reino, te ha dado fama, te ha dado dinero, te ha dado riquezas. Todo lo que tienes el Señor te lo ha dado. Pero le dijo, te doy un consejo. Tus pecados redime. Y busca que tus iniquidades te sean perdonadas. Para que ese decreto y esa sentencia judicial no venga sobre ti. ¿De dónde venía el decreto? Es lo mismo. Y él vio que el árbol era cortado por una mano santa y únicamente era dejada la cepa, la cepa y las raíces. Daniel le dijo, este es la intención. Te echarán del reino. 7 tiempos pasarán sobre ti. Tú serás puesto en el campo y tu corazón se convertirá como el corazón de los animales hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna. Te está dando la oportunidad de que el decreto sea cambiado y revocado. Lo mismo que hace el Señor, le está dando la oportunidad a cada persona que tiene cualquier decreto en contra, de que ese decreto sea revocado, que ese decreto sea anulado. Y no puede ser anulado el decreto que pesa sobre la humanidad que no ha conocido a Jesús, o sobre aquellos que conocieron a Jesús y en un momento que se dejaron de amarlo. No es, hermanos amados, viendo a la obra de la. Allí toda acta fue anulada. El rey no escuchó el consejo, amada iglesia. Y luego el profeta le dijo, esta es la sentencia que ha venido. Te van a echar. Siendo el rey más reconocido de aquel entonces, el jefe de Estado más nombrado, pero fue el jefe de Estado más avergonzado, porque la Biblia dice que el que se humilla delante de Dios será que enaltecido, será exaltado, pero el que se exalta, ¿cómo será? Humillado. Dios sí sabe cómo ponerlo a comer pasto, que fue lo que hizo este rey, le ocurrió al rey. Con el rocío de campo fue mojado. Pero la Biblia dice que la sentencia incluía dejar la cepa de las raíces del mismo árbol. Eso significa que su reino le sería firme.
Pero ¿cuándo le sería firme el reino? Hasta que él reconociera que el Altísimo gobierna. Hecho está. El hombre tiene que aprender a reconocer el señorío de Cristo. Si no, hermanos, todas las cosas le serán contrarias. Todo lo que haga el Señor. Si realmente él no se vuelve a Dios, le será contrario. Él es el único que puede anular cualquier sentencia. Aquellos que se someten a su voluntad. ¿Qué más está hecho? La Biblia dice que Cristo se hizo hijo de hombre para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. Ser hijo de Dios no es un derecho como algunos dicen. Ser hijo de Dios es una decisión personal. Cada persona es la que decide sí o no se convierte en un. No es por derecho, no es que yo por derecho soy un. La Biblia dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de qué, los cuales ya no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de quién, del Señor. Todo está totalmente hecho, que habrá personas a su lado que se sientan en una silla y endurecen su corazón para el Señor. Hay puesto para que tome un camino. Por eso ser hijo de Dios no es un derecho como argumento. No es una decisión personal. Que puedes querer ser un hijo de Dios, pero lejos está dentro de él entregar su corazón a Jesús. Son dos cosas diferentes. Quizás, amados, es con lo que más nosotros hoy nos encontramos. La gente quiere ser hijo de Dios, pero no quieren dar su corazón a Cristo. ¿Qué más está hecho? La Biblia dice que Cristo se hizo pobre para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Primera de Corintios 1:5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en él, en toda palabra y en toda ciencia. Ese es el plan. Cuando habla de las riquezas, no es que el ser humano vaya a los extremos, porque la gente solamente habla financiera como tal. Pues yo no sé. Pero si esa fuera la mayor riqueza, cuando alguien parte de la tierra se la llevaría consigo. Si ese fuera el mayor tesoro, lo primero que Dios nos diría cuando nos va a llamar a cuenta es: acomoda las maletas con todo lo que tienes y tráelo contigo para que lo disfrutes aquí. La Biblia dice que Moisés renunció a las riquezas, a la pompa y a los tesoros de Egipto para irse al desierto, porque Moisés vio que su mayor tesoro, mayor riquezas estaban en Dios y en servir al Señor y en buscar al Señor. Dice que abandonó todos los tesoros de Egipto y se fue a buscar su galardón en el único galardonador. El hombre ha equivocado lo que es la palabra riqueza. Ahora, que Dios es un Dios de abundancia, sí. Que Dios es un Dios que prospera al hombre, sí.
Pero cuando se habla de riquezas, el ser humano se sigue hundiendo porque sigue corriendo detrás de las riquezas. ¿Qué está haciendo? Trabajando para adquirir riquezas. ¿Está bien? Pero dice la Biblia, trabajan y no se sacian, se visten y no se calientan. El que recibe su jornal lo recibe y lo echa como si estuviera en un saco ¿qué? Roto. Yo sé que a usted no le ha pasado eso ni le va a pasar. Recibió los 500,000 y luego dice al llegar a la casa, bueno, ¿y yo qué hice? Yo apenas compré el pasaje del mío, me compré una bicola, me compré 2 empanadas y ahora me hacen falta 100,000. ¿Qué los hice? Se pone a hacer cuenta y ni siquiera recuerda que los hice. Temporales, pero la Biblia dice que pone sus ojos en el galardón. Las riquezas allá son eternas, perdurables y son para siempre. Aleluya. Hay que poner los ojos en el galardonador. ¿Por qué has de poner tus ojos en la riqueza? Pronto harán algo y volarán, se esfumarán, dice la Escritura. ¿Qué es lo que más el ser humano le pide al Señor? ¿Qué es lo que más nosotros pedimos al Señor? Aquí entre nosotros. ¿Qué es lo que más el ser humano? ¿Cierto? Este me 500,000. Pero la mayor relación nuestra del ser humano con Dios es para que Dios nos dé algo. La Biblia dice que todo está ¿qué? Hecho. Concluyo donde inicié. Número 1, obediencia. Número 2, búsqueda. Esas cosas nos llevan a adentrarnos en el propósito y a disfrutar las cosas que Dios preparó de antemano para todo lo que usted busca. La Biblia dice que ya está hecho. Lo que es la voluntad de Dios, a eso me refiero. Dice el Señor, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tenga sed, venga a mí y beba. No es en otra fuente, es en el Señor, hermanos. El que puede saciar al hombre en todo sentido y enriquecerlo en todas las cosas. Es Jesús, el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo no sé si usted en algún momento ha estado buscando cosas en otro lugar o fuera de su perfecta voluntad. Pero Él dice que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Por eso lo llama y le dice que tenga sed, venga a mí y ¿qué? Y beba. Así que, mis hermanos, concluyo diciéndole, si usted busca una fuente, esa fuente se llama Jesús, la que te va a suplir todo lo que tú necesitas. Incline su rostro allí donde está. Y comience a hablar con el Señor. Y a decirle, Señor, tú eres mi fuente, mi única fuente. Tú eres la razón de mi vida y de mi existir. Eres la razón de todo lo que yo necesito, Señor. Gracias por ser mi fuente, mi proveedor. A veces nos relacionamos con Dios por cosas, pero necesitamos relacionarnos con Él por lo que Él es. Jesús dice en el libro de Apocalipsis, hecho está. Y en Juan dijo, ya todo está consumado, ya todo está hecho, es la misma palabra. Lo que tú anhelas, lo que tú deseas, ya está hecho. Necesitamos tomarlo en nuestra obediencia,
en nuestro relacionarnos con Dios a través de la búsqueda. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta mañana. Y te agradecemos porque lo que nosotros anhelamos ya nos ha sido asignado desde antes de la fundación del mundo, Espíritu Santo. Por eso te pedimos que nos ayudes a buscar primeramente tu reino y tu justicia, Señor. Y con ello todas las cosas que son perdurables y para siempre. Las cosas que aún con el pasar del tiempo, Señor, permanecen. Dios, que tu semilla en nuestro corazón sea esa semilla que fructifique y que crezca en nosotros y nos haga sobreabundar en todas las cosas. Danos de tu fuente hoy, Señor, de tu manantial, y sácianos del bien de ti y de tu casa. Te lo pedimos, Señor. Sácianos de ti, Señor. Sácianos de ti, Señor. Sácianos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Tú le dijiste a Pedro, cuando le diste aquella visión, Señor, del lienzo que bajaba del cielo. Pedro, mata y come. Vino una voz del cielo que le dijo: Pedro, mata y come. Y él le dijo: no, porque yo nunca he sido un hombre común o inmundo. Y luego vino otra vez la voz y le dijo: Pedro, no llames común o inmundo a lo que Dios limpió. Porque no se dio cuenta de que lo que había en el lienzo ya Dios lo había preparado para un propósito. Y le estaba diciendo: mata y come, y él se estaba negando porque no sabía que ya estaba hecho, que Dios había hecho nueva todas las cosas y que había limpiado esos alimentos. Iglesia, todo está hecho. Hijos e hijas de Dios, todo está listo y preparado. Todo está dispuesto. Únicamente espera de que cada dueño tome lo que le pertenece, comprendiendo por la palabra que ya todo está dado, que ya todo está entregado. Y la palabra es la única fuente y único medio que me encamina para alcanzar las cosas que Dios preparó de antemano para mí. Lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no ha subido en corazón de hombre, es lo que está hecho y lo que Dios preparó para ti, para que tú lo disfrutes. Solo necesitamos alinearnos a su voluntad. Solo necesitamos caminar con Él, permanecer en Él, creerle a Él, y Él nos dará a beber de su fuente inagotable y de su fuente de vida. En Dios hay vida. En Dios está todo lo que tú y yo necesitamos. Él ya lo preparó de antemano. Y yo agradezco a Dios por ello, Señor. Por el regalo, por la dádiva a mi hermano, a mi hermana, Señor. Por la bendición y por la provisión, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.